el poder de las mujeres diversas en el activismo. Este es uno de los temas que Ella México siempre ha dejado de una manera muy puntual, porque el activismo, como hemos visto en todos los paneles que hemos platicado, es algo que se hace todos los días, pero estas mujeres, mujeronononas, lo hacen todos los días de manera profesional. Entonces, démosle un aplauso para darles la bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar aquí, muy honrada. Muchas gracias, Bea, por esta oportunidad. Esta es la primera vez que lo voy a hacer, entonces espero hacerlo adecuadamente, correctamente. Me puse a estudiar. No, y además estoy con unas morras súper chingonas, con unas trayectorias muy, muy, muy cabronas y gente que yo personalmente admiro. Pero bueno, que no me sé su currículum así como aquí a la mano, ¿verdad? Primero me presento yo soy Ale Ordóñez, yo dirijo una organización aquí en la Ciudad de México que se llama LEDECER. Si no conocen la LEDECER, les invito a que nos busquen. Nosotros damos representación legal y servicios jurídicos a personas LGBTI, en el mejor de los casos gratis, ¿no? Intentamos que sea gratis, pero bueno, les agradezco mucho. Yo siempre he estado del otro lado, esta es la primera vez que me toca estar de y bueno, estoy el día de hoy con unas mujeres increíbles. Saskia, a quien ya yo conocía personalmente, que tiene una trayectoria muy, muy chida, muy interesante. Ella es licenciada en psicología por la Ibero. Te especializaste en forense, ¿no? Sí, psicología forense, sí. Ajá, tiene una maestría en investigación por el INACIPE. Criminología y política criminal. Eso, merengue. Y pues mejor conocida por los cuates como la persona que creó Reinserta, porque Reinserta es una organización sin fines de lucro que se especializa pues en la reinserción social, pero también en el análisis de las políticas públicas del servicio penitenciario. Y bueno, no quiero decir mucho más, me parecería interesante solo que te presentes tú y que nos dijeras en unos 5 minutitos cuál es el momento en el que tú decides dedicarte al activismo. Y quiero refinar un poco esa pregunta porque muchas veces dicen, ¿y qué te hizo ser activista? O ¿cuándo dijiste, soy activista? Pero yo creo que hay un momento como de quiebre o de decisión personal. O sea, hay una línea donde ya saltaste al vacío, que dices, ya, güey, esto lo voy a tomar en mis manos, no sé, pero tú tuviste ese momento, y si lo tuviste, ¿cuál fue? Y tu presentación. Gracias. Muchas gracias a México, gracias Ale, y obviamente a mis compañeras de panel, aliadas, amigas y demás. Estoy muy honrada de estar aquí, siempre todo bien con un espacio de mujeres y más de mujeres diversas. Bueno, yo soy Saskia Niño de Rivera, soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta, y ahora tengo también un proyecto que es un podcast que hago en la cárcel. Más que en la cárcel, lo hago en la cárcel, pero también tenemos los miércoles La Otra Cara, que trabajamos con sobrevivientes también y con víctimas de violencia, en general visibilizar el sistema de justicia. Entonces es un honor de verdad estar aquí ante ustedes. Yo te diría que no hay un momento de me voy a volver activista. Entonces, si yo lo veo en retrospectiva o lo veo como para atrás, lo que siento es, hay momentos que te indignan, hay espacios que te generan rabia, que viene con personalidad. Sí creo que viene con personalidad, porque a mí, por ejemplo, a diferencia de quizá otras personas, a mí no es que me haya pasado una cosa que me haya denotado a dedicarme a eso puntualmente. O sea, no por quizás ser víctima de algunas cosas o sobreviviente de algunas cosas me dedico a lo que me dedico, sino que a mí me hubiera pasado o no lo que me haya pasado, me hubiera dedicado a lo que me dedico. Entonces creo que aquí algo como muy importante es, viene como en la sangre, el que te llegue un caso, ¿no? Y ahorita pienso mucho en el caso Tadeo, por ejemplo, que me llegó a mí, donde te vuelves activista, pero porque alzas la voz porque te hierve la sangre, y de repente en el mundo de hoy empiezas a tener como espacios donde tienes pues un poco de foro, o más foro, digamos,
para posicionar. Entonces, no solamente hay que te hierva la sangre, sino también ya hay la responsabilidad, porque creo que también es importante que hablemos de la responsabilidad digital, ¿no? ¿Qué implica tener ciertos espacios, qué implica tener X cantidad de seguidores? A mí como mujer lesbiana metida en el sistema de justicia. Me puede llegar un caso y yo saber que si yo lo subo, quizá un gobernador o alguien se va a asustar que yo ya lo subí y hacer algo al respecto, o digo, no lo subo y no me responsabilizo de eso, ¿no? Pero entonces yo creo que el activismo, Ale, digo, para cerrar mi participación en esta pregunta, no es una decisión. No es algo que te despiertas y dices, me voy a volver activista, o por lo menos para mí no fue. Y no es que eres un activista de una vez, sino más bien que vas metiéndote en el sistema, vas viviendo las injusticias, te va hirviendo la sangre en ciertas cuestiones que te hacen de repente voltear y decir, a la madre, estoy aquí metida. Y pienso puntualmente como en el caso Tadeo, que seguramente muchas saben de ese caso, que fue un caso donde estuve yo pues muy vocal al respecto, que es de un bebé muerto que encontramos al interior del reclusorio de San Miguel en Puebla, y de repente ya llevábamos 5 días, más de 100 entrevistas en medios, ya me había peleado yo con el gobernador, ya estaba armando pedo con la Comisión de Derechos, o sea, ya estás ahí porque te hierve la sangre y porque es tu responsabilidad, porque amas a tu país y porque de verdad te indignan las cosas, ¿no? Entonces, no, definitivamente no es una lección y sí es algo de todos los días. Algo que me gusta mucho de lo que dices y cómo lo comentas es el sentido de responsabilidad, sí. ¿no? Y justo hoy que estaba escuchando un podcast donde participa Carol, estaba pensando justo en el sentido de responsabilidad digital, y cómo te peleas en la gente en Twitter y escuché algo que dijiste tú, que dice, güey, nadie se arrepiente de dejar de pelearse en X, ¿no? O sea, nadie cierra la computadora y dice, chin, debí pelearme más. Ajá, debí pelearme más con Goku 52, ¿no? Entonces, sí creo que hay un sentido de responsabilidad y creo que es ahí, vaya, quizás no un momento tipo un caso, pero sí hay como, de pronto como un clic, ¿no? Y puede tener relación con este sentido de responsabilidad del que tú hablas. Sentido de responsabilidad, si hablamos de las redes sociales y de todo eso también, una gran coraza en el aspecto de que hay una cantidad de odio allá afuera impresionante, y también mucho valor, en el sentido de todo el tiempo estarte cuestionando, o por lo menos eso me pasa a mí, ¿qué es lo correcto? Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Me contrataron pagada para dar una conferencia la próxima semana. Y yo no sabía, pero me escribe una víctima de violencia vicaria y me dice, la universidad a la que vas a ir a dar la conferencia es de mi agresor. Y entonces automáticamente me volteé con mi esposa y le dije, ¿qué hago? ¿No? Entonces, lo primero es, una vez más, el recordatorio absoluto de mantente fiel a tus valores y a tus principios, ¿no? Entonces, definitivamente no se puede dar la conferencia, pero no más no se puede dar, sino, paso 2. Ya sacaron el flyer, van a decir que yo cancelé, y entonces, ¿se da una explicación real o no se da una explicación real? Y son como cuestionamientos donde a veces es sí, pero me voy a aventar este cabrón que es un güey súper poderoso y me va a acabar, pero tienes que decir, no, o sea, lo correcto es hacer esto y hay que mantenernos siempre firmes a esos principios, ¿no? Muchas gracias por esto que comentas, porque creo que tiene mucho sentido y creo que este llamado a la congruencia es algo que transversaliza el género de formas muy interesantes, ¿no? O sea, ojalá haya oportunidad de platicarlo por acá también. Pero bueno, quiero como quedarme ahí en el sentido de responsabilidad y el valor que implica levantar la voz. Y quiero brincar con María Elena. Yo creo que todo el mundo la conoce aquí, y si no, María Elena Ríos es una saxofonista oaxaqueña, mixteca, ¿no? Una mujer súper importante en la defensa de los derechos de las mujeres, y además te acaban de dar el premio Coatlicue, que es el máximo galardón que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, y acaba de ser galardonada también,
una mención, ¿no? En la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en español. En español, ok, de Hispanoamérica. Y para ti, María Elena, igualmente, o sea, ¿cómo te relacionas con el activismo desde una historia personal, desde una convicción? ¿Hubo un momento para ti? ¿Hubo como un funkelin, como un amanecer espiritual donde dices, híjole, es aquí donde o hay un proceso de descubrimiento? ¿Qué es para ti? Bueno, pues primero buenos días o tardes. No, todavía buenos días a todos. Gracias por la invitación, por el espacio. Para mí es muy importante, de alguna manera, hablar de estas situaciones que a veces son muy invisibilizadas y que, respondiendo a la pregunta, una no nace de que, o crece, ¿no? Como a la edad de la pequeña de, ay, quiero ser doctora o quiero ser maestra, quiero ser activista, ¿no? No se nace, yo creo, con esa idea, no se crece con esa idea, sino que son las mismas circunstancias las que te obligan, porque te obligan, no es una elección, te obligan. En este caso, como ya lo había dicho la compañera, pues yo soy sobreviviente a un feminicidio en grado de tentativa perpetrado con ácido sulfúrico en 2019, y a mí lo que me llevó al activismo fue la inoperancia del Estado, del Poder Judicial de Oaxaca, en donde pues mi agresor, solamente por ser vato, pues tiene una asimetría de poder. Si a eso le agregas el poder político y económico, pues te pone en mayor desventaja, ¿no? Y luchar en contra de esta situación en donde corrompía a las autoridades, a ministerios públicos, a jueces, a la propia violencia digital, que Carolina fue parte de eso en algún momento, en donde te niegan hasta el derecho de tener un momento efímero de felicidad, ¿no? De salir a un restaurante. ¿Cómo dice que es víctima si está en un restaurante, ¿no? Entonces, estaba feliz además. Estaba feliz. Estábamos comiendo fresas. Fresas ahumadas, sí. O cómo era, no me acuerdo. Y pues son estas circunstancias las que de pronto te cae el 20. Yo no sabía que era activista para empezar, sino porque ya me mencionaban en la radio, en televisión, de la activista, y yo, cabrón, soy María Elena, ¿no? Y hasta eso también luchas con otros estigmas, ¿no? Por ejemplo, como me estaba nombrando la compañera María Elena, o Elena Río, la saxofonista mixteca que agredieron con ácido, y quitarte ese estigma es muy complicado, pero a la vez también lo tienes que asumir, ¿no? Porque necesitas que conozcan tu historia, pero después de que conocen tu historia, ahora ¿cómo le haces para ese rebautizo social? ¿No? Tocábamos puertas con otras compañeras que fui conociendo en el camino, que fueron agredidas de la misma manera y que, al igual que yo, tenían los procesos pues de alguna manera muy suspendidos o casi perdidos. ¿Por qué? Porque pues para nuestra sorpresa, las agresiones con sustancias corrosivas, químicas, no eran un delito, ¿no? O sea, quemar a una mujer, la queman, ya se murió, pues bueno, ya, caso cerrado, ¿no? No se había legislado. Hay mucho desconocimiento porque los propios legisladores no son abogados, no son personas que se especialicen o se hiperespecialicen en las materias de género, que son muy importantes. Y empezamos a tocar puertas, ¿no? A decir, oigan, ¿por qué no se legisla? Nos topábamos con un montón de legisladores y legisladoras que nada más querían la foto y te terminan utilizando, ¿no? Sí, luego platicamos. Llega un momento de hartazgo en que se vale, compañeras, que estás hasta la madre. Y dices, ya, otra vez viene ¿no? En algún momento me contactó una diputada de Puebla, ella ya falleció, Aurora Sierra. Posteriormente en la Ciudad de México, Marcela Fuente, muy joven también. Y eso es lo chido, que morras, ¿no? Jóvenes están haciendo cosas. Y comenzamos a implementar una iniciativa de ley que ahora ya reforma en 6 estados de la República, en donde nuestro objetivo fue reconocer la violencia ácida como un nuevo tipo de violencia, que es la violencia ácida cuando te avientan cualquier sustancia corrosiva, química, tóxica, inflamable, irritante o a alturas elevadas, como es el agua caliente, el diésel, el aceite, el ácido. Hay varios tipos de ácido, gasolina, porque también son líquidos que se activan con el fuego. Y también modificamos el Código Penal,
para que se considerara feminicidio, aún en grado de tentativa, y no fuera una lesión, porque una lesión se puede equiparar a un moretón, a un rasguñón, y evidentemente son lesiones que cambian por completo tu vida, ¿no? No por nada no me descubro la cara, y no por el hecho de que me dé vergüenza. Yo creo que Caro en especial, que hemos convivido y compartido en algún momento, sabe que no, yo me siento contenta como soy ahora, pero te enfrentas también al morbo, y el morbo duele un chingo, ¿no? En donde el mismo Estado, a través de sus autoridades, te niega la posibilidad de poder estar mejor, porque te hace menos víctima, carajo, ¿no? Entonces, pues comenzamos esta iniciativa de ley que pues fue bautizada por la gente como Ley Malena, y justamente fue un momento muy chido para mí, porque cuando estábamos viendo todos los tecnicismos y cómo abordar la reforma, me dice la diputada Marcela Fuente, oye, y ya nos estábamos despidiendo, y me dice, oye, Elena, pero ¿cómo te gusta que te nombren? Que yo te conozco por Elena, la saxofonista, ¿no? Y fue como que ese momento muy rápido en mi cabeza que dije, sí, es cierto, pues si antes de que me quisiera matar yo era Malena. Y le dije, dime Malena, o Male, ¿no? Y es que después hicieron el flyer y la convocatoria a la ley, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿O por qué es necesario saber? Porque en algún momento de este proceso supe de una compañera trans que se llama Zoe en Guadalajara. A Zoe la agredieron con ácido. Y para mí fue muy... no encuentro la palabra para describir a la persona en un chat, justamente cuando dije, está pasando esto, ¿no? Y me dice el tipo, no creas que la gente te conoce en el país, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Y un tipo muy conocido me lo dijo, y yo... ahí es donde te das cuenta de la tan necesaria y tan urgente interseccionalidad. Porque es en razón de género. Me voy a extender un poquito porque este panel precisamente es por nuestra diversidad, si me permites. Y es que comienzo a sugerir, antes de que salieran las reformas, que tenía que haber interseccionalidad por el caso de Zoe. Zoe, cuando necesita que la atiendan en el hospital, le niegan un derecho constitucional, que es y un derecho humano, que es el derecho a la salud. Y le dicen, es que no entiendo, ¿eres hombre o mujer? Neta, te cae, es un ser humano que necesita la atención y se necesita reiterar en una legislación. Por eso ahora en Ciudad de México, en Quintana Roo, recientemente en Guerrero, en Baja California, se da esa protección a las compañeras en toda su diversidad sexual, a las compañeras trans. ¿Por qué? Porque este tipo de ataques no solamente vulneran tu vida, sino que son en razón del género. Todo lo que se relacione con ser mujer es parte de la violencia que ejerce la misoginia de un machista, y que, pues bueno, yo espero que en un futuro pueda ser aprobado. Cuesta un chingo, eso sí, porque hay muchos intereses, porque en algunos congresos han dicho que no, porque no hay ataques, ¿no? ¿Y cómo vas a atacar si estás cómo vas a denunciar si estás en el hospital? Además que esto significa abrir una ligera grieta hacia el crimen organizado, quienes son los que ocupan el ácido para deshacer los cuerpos. Entonces, respondiendo como concretamente a la pregunta, no naces ni creces pensando en ser activista, sino es la misma circunstancia social, en este caso la violencia tan perpetuada que existe en México hacia las mujeres y la diversidad, lo que pues te hace, ¿no? Y como decía Saskia, también llevas una responsabilidad. Igual cuando voy a conferencias no falta la compañera de que es que mi agresor trabaja en el municipio donde vas a dar la conferencia, y tienes de dos: o vas y te vuelves cómplice en no decir nada, o precisamente usas esos espacios de privilegio, porque esto es un espacio, tienes voz, ¿no? Y dices, a ver, y eso es lo que hago siempre en mis dinámicas, a ver, voy a hacer este breve espacio para una denuncia, fulanito de tal. Esa es la responsabilidad, pero más que la responsabilidad, yo creo que es la sororidad que deberíamos de tener todas, todos y todes con las personas más vulnerables. Ok.
Ya me extendí, perdón. No, está bien, o sea, creo que tenemos que ocupar todos los espacios que podamos para hablar de las causas que son urgentes, ¿no? Y de las que nos mueven, ¿no? Personalmente, como mujeres o personas leídas como mujeres, en la diversidad, ¿no? Y no, bueno, gracias por eso. También estamos con Carol H. Solís. Qué mamona. Compuesto, H. Solís. H. Solís. Es apellido compuesto. Qué mamona. Sí, ¿y quieres decir por qué? Carol tiene más de 20 años en el periodismo, tiene una súper larguísima trayectoria, o sea, estuviste en Código Magenta. Me gusta mucho llamar la atención, ¿se fijan? Gracias, perdón. No, en Código Magenta, en Reporte Índigo, en Reforma, en Altavoz, en Ruido en la Red, tienes un podcast que se llama Sin Esdrújulas, tienes una videocolumna en Latinus, eres maestra de periodismo, eres culichi, ¿no? ¿Cómo sabes que alguien es culichi? Porque también sé que eres ecofascista. Pero no, lo único que no soy es lesbiana. Me puedo levantar e ir inmediatamente. Quítame el micrófono. Pero no porque no quieras. Microfonela esta mujer. Sí, no, y eso me parece súper interesante. O sea, cómo hacer alianzas, cómo encontrarnos en el activismo, cómo hacer activismo desde el periodismo y también cómo te relacionas tú personalmente con el feminismo. ¿Te consideras una persona feminista? Tengo mis asegúnes. Ok. Yo como ya había ensayado la respuesta voy a contestar aunque no me la estás preguntando. Perfecto. Porque a mí no me vas a dejar con Porque eso a mí en no mi me vas a mente. dejar con eso. Yo ya lo tenía preparado. Mientras ellas hablaban yo no les estaba poniendo momento atención. de- Exacto, yo decía, ¿qué voy a va. decir yo? Que es lo importante, ¿no? Así te estaba preguntando. Es que el momento, coincido un poco con las dos, en el que no hay una cosa que defina el momento del activismo, pero es que para mí es importante mencionar que yo me di cuenta del poder que tenía siendo periodista. Y es diferente a las situaciones de las dos. Claro. O sea, no es que tuve algo, no es que fuera específicamente que algo me emperró particularmente y decidí involucrarme, sino que yo trabajé, cuando recién empecé, trabajé en un periódico Noroeste en Culiacán, porque yo soy de Culiacán, y en Nabolato, que es un pueblo pesquero, siempre cada año hay un problema con los pescadores de alta mar y con los pescadores de bahía, ¿no? Siempre se pelean por el camarón, es un gran tema. Pero cada año sucede eso. Y yo empecé a darme cuenta que cuando yo visibilizaba esas historias, no que les diera voz, ellos tienen voz, pero yo les daba espacio para contar las historias desde otro ángulo, es decir, no solo la clásica es, se están peleando los pescadores del Tamar con los pescadores de Bahía, como no, hay un pescador que se llama Jesús, güey, y ese señor mantiene a 7 personas, güey, y esos señores en la cooperativa necesitan el camarón, entonces empecé a contar la historia de una manera natural, a mí me gusta contar historias. Entonces empecé a notar que las cosas que yo publicaba tenían un impacto, porque entonces había gente que se enteraba de eso, y entonces se movían engranes que no necesariamente corresponden a mí, sino que alguien que está tal vez en una situación, en una condición de más poder que yo, me decía, oye, pero esto ¿cómo se resuelve? ¿Cómo podemos hacer? No, pues que necesitan ayuda en esto. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que lo que yo publicaba o que lo que yo decía impactaba directamente, inmediatamente, de a poquito, de a mucho, pero impactaba, ¿no? Y luego empezó la gente en el pueblo, Nabolato es un pueblo, a buscarme, me decía, señorita periodista, es que mire, pasa esto, ¿no? Y era como, claro, porque lo que ellos estaban viendo y ellas estaban viendo es, si tú lo pones en el radar, entonces la gente va a entender eso. Creo que ahí fue como la primera vez no consciente, si quieres contesta. Ya, mira, ya escucho. No consciente, no es que me visibilizara de que soy activista y cambio el mundo, sino que empecé a darme cuenta solamente de acción y reacción, una acción y un efecto que causaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que todo lo fui llevando en ese mismo tono. Creo que el periodismo es bien importante, lo que haces desde el periodismo, no por nada le dicen el cuarto poder. Entonces, ¿cómo conviertes ese cuarto poder que no sea un poder de cuarta, ¿no? Un poder todo guango, que no funcione, que esté condicionado, es bien complicado porque ya te metes en otras dinámicas, ¿no? Pero bueno, ese fue como mi momento de esta idea de activismo. Y luego empecé a entender que es como yo entiendo el periodismo. No significa que así lo vivan todas las personas que están en el periodismo, pero para mí esa tendría que ser la única razón del periodismo. Visibilizar cosas y buscar soluciones. Básicamente, güey.
O sea, cuestionar lo que se está haciendo, ¿por qué se está haciendo así? ¿Funciona o no funciona? No, no funciona, güey. Entonces hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Ok, hay que decirle a la gente que está haciéndose mal, o que está haciendo de manera inadecuada, o que no está funcionando como crees. Entonces, por eso, para mí, siempre ha estado ligado lo que hago como profesión a este rollo de cómo ser activista o no. Si me considero feminista o no, tiene muchas connotaciones, porque entre más leo cosas, menos lugar encuentro en donde estoy. O sea, antes, la primera vez que me metí a cuestiones de feminismo, pues obviamente mi feminismo era súper blanco. O sea, un feminismo que estaba enfocado en lo único que había leído en mi cuarto propio y la mamada. Y luego empecé a ver que es como, güey, hay morras que no tienen cuarto propio, ni para cuarto propio, ni interesan un cuarto propio, ¿no? Entonces hay un feminismo decolonial. Ah, cabrón, eso es otra cosa, no lo conocía, déjame ver. Ah, creo que me identifico más. Bueno, no, pero hay un feminismo antipatriarcal. Ah, cabrón, a ver, entonces ese también. Entonces como que empecé a ver demasiados feminismos. Y luego la presión de Feministlán, de tengo que elegir una secta feminista, si no, no puedo estar. Entonces era como, güey, no quiero, porque hay unas cosas de tu feminismo que me parecen valiosas, pero unas cosas de tu otro feminismo que me parecen valiosas. Y entonces, como resuelvo las cosas casi siempre es, pues a la verga. Entonces, ¿saben qué? No soy feminista, ¿no? Y me salí del pedo, ¿no? Me parece muy, muy, muy genial lo que estás diciendo. Y muy elocuente lo de la verga, sobre todo. Muy elocuente, muy elocuente. Sí quedó claro, ¿no? ¿Cómo era? Porque soy periodista, sé palabras. Sé palabras. No, ¿sabes qué me gusta mucho? Y quiero conectar justo esta pregunta del feminismo con estos elementos emocionales que nos lanzan al activismo, desde el periodismo, desde una vivencia personal, desde una sensación de urgencia de justicia, desde una frustración con el sistema, lo que tú decías, la inoperancia del sistema, del güey, es un sentido de responsabilidad. Y eso, sí o sí, está transversalizado por el género. O sea, yo escuché hace 2 días, seguramente lo escucharon también, un análisis que decía, un análisis sobre estrés financiero, y dice, los hombres gastan muchísimo más que las mujeres, y las mujeres tienen mucho más estrés que los hombres, y las mujeres son las que están ahorrando más. Entonces, ahorramos más, pero tenemos la vara más alta, y tenemos como una sensación de culpa generalizada, pero también una vara muy alta, ¿no? Y yo escuchaba algo de lo que tú decías, de ¿dónde queda Feministlán? Y decía, en el corazón de las feministas blancas, ¿no? Pero seriamente creo que cuando tomamos estos elementos de dolor, ¿no? De urgencia, y los mezclamos con el género, y los mezclamos a veces con el feminismo, resulta que tenemos una vara muy alta. O sea, y que ya sabemos que la próxima presidenta de México va a ser la presidenta más estudiada, más analizada, más atacada, güey, de la historia, ¿no? Y yo creo que de eso tenemos que hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo se relacionan ustedes con el feminismo? Y les hago una pregunta un poquito más directa para ir cerrando, porque porque hablan mucho. Porque empezamos un poquito tarde, entonces para ¿Pero quién sigue? Hacer el ajuste. ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿Cómo relacionas tú, Saskia, el feminismo en tu activismo, en tu día a día? ¿El feminismo te echa la mano o no? ¿Y qué podríamos hacer las feministas para abonar en esa causa? Híjole, qué fuerte pregunta, mi Ale. Yo tengo que decir que la única vez que he sido atacada en persona, digo, porque en redes sociales, es por mujeres. Y las personas que más me atacan son mujeres. Entonces, a mí el tema del feminismo me cuesta un poco de trabajo, porque creo que al interior de los grupos de mujeres nos hace falta mucha lealtad, y nos hace falta mucho respeto, y nos hace falta mucha sororidad. Y respeto es, puedo no estar de acuerdo con quién eres, puedo estar o no estar de acuerdo con lo que haces, pero la capacidad empática que necesitamos tener como mujeres, entre mujeres, es respeto tu persona, y respeto el hecho de que eres mujer, y respeto que igual y que estamos paradas en lugares distintas. A mí esa parte me cuesta muchísimo trabajo, porque
los grupos feministas o los que se autodeterminan como grupos feministas más como antipatriarcales son los que más me han agredido a mí. Mucho más que hombres, mucho más que otra cosa. Entonces, esa parte me cuesta mucho trabajo y me da mucha tristeza. Pero eso no me define tampoco. Soy mujer, soy lesbiana, tengo una hija, tengo una esposa y todos los días soy consciente del país en el cual vivimos las mujeres todas. Todos los días soy consciente de la vulnerabilidad en la cual estamos todas las mujeres y trato de ser muy empática y muy compasiva siempre con todas las diferentes formas de actuar porque entiendo que todas las mentalidades, que todos los posicionamientos son necesarios, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al sufragio, ¿no? Si no hubiera habido grupos de mujeres que salieran a quemar los brasieres protestando y pidiendo que las mujeres tengan derecho al voto, seguramente en esos momentos, ¿no? Había mujeres que digan, es que no manches, qué necesidad hay con quemar brasieres, ¿no? Pero gracias a esas mujeres, hoy todas las que estamos aquí podemos salir a votar. Y hoy gracias a esas mujeres, hoy tenemos una presidenta, a 2 meses de tener una presidenta en Palacio Nacional, ¿no? Entonces, creo que nos falta empatía, nos falta sororidad, nos falta compasión, porque lo más complejo del feminismo en México tiene que ver con atrevernos a autoanalizarnos con la complejidad que conlleva el sobrevivir en un México y ser vulnerable en el autoanálisis de la salud mental, de los micromachismos que tenemos propiamente por el hecho de que vivimos en la sociedad en la que vivimos. Y eso yo lo entendí gracias a ella, porque yo, ¿no? O sea, mi hija vive en una casa donde hay 2 mamás, mi hija vive en una casa donde hay activismo, donde hay lesbiandad, donde hay feminismo, donde se hablan de los temas y no nos escondemos de ella para hablar de ciertos temas, ni muchísimo menos. Pero yo a veces veo que es Peppa Pig, ¿no? Y a veces veo que son todas esas cosas y digo, es que hasta por donde no les metemos el patriarcado y les metemos la heteronormalidad y es bien complicado luchar contra eso en nuestro día a día. Entonces, estamos como en esas generaciones donde también tenemos que hacer un análisis propio de esos micromachismos que tenemos como mujeres y hay que ser muy conscientes y hay que poder hablarlos. Que es chistoso porque mientras te he escuchado yo, no mames, ¿por qué me hizo esa pregunta? Porque luego es claro, ¿sabes que le tiró a las feministas? No, para nada. Pero si no nos atrevemos a decir, hey, nos estamos tirando mal pedo, no nos estamos respetando, si no piensa como yo, entonces no la tolero. Es duro, y a mí es duro porque a mí se me atacó en una marcha LGBT por mujeres feministas, ¿no? Entonces, yo siempre que salgo, y me pasa, mañana que voy a salir a marchar, me da miedo, ¿no? Porque sí, soy controversial y soy disruptiva, sí trabajo con agresores, y sí tengo una manera de pensar distinta. Eso no me hace que esté mal, necesariamente. Entonces, diría que me declaro feminista porque amo a las mujeres, porque soy mujer y creo que la comunidad feminista tenemos mucho por hacer todavía en este país. ¿Sí te consideras feminista? Sí, me considero feminista. Ok. No, tengo el feminismo tatuado. No, es algo que me parece importante saber porque creo que sí, o sea, que a mí me ayuda muchísimo a estructurar también. O sea, me considero feminista no antipatriarcal. Creo que los hombres deben de ser aliados, ¿no? Creo que haciendo un lado a los hombres no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Soy feminista porque creo en la equidad y creo en la diversidad y no creo en la igualdad porque no somos iguales, creo en la equidad. Y soy feminista porque amo a las mujeres y porque creo en la equidad y porque tengo esa responsabilidad y siento esa responsabilidad para con las mujeres del país. Y como siempre lo he dicho, mis espacios y mis micrófonos siempre están abiertos para las mujeres. ¿Soy una feminista radical? No, bajo ninguna circunstancia. Ok, gracias. Tú, Marilena, o sea, ¿tú te consideras feminista? A huevo. ¿Sí? Ok. Sí. No, está bien, o sea, porque creo que también hay tonalidades, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas con el feminismo? ¿Cómo relacionas el feminismo en tu día a día, en tus luchas? Sí, eso. Es un tema
que últimamente me ha parecido complicado y yo he manifestado y siempre voy a manifestar que yo prácticamente estoy viva por ustedes. Porque cuando yo no podía en la marcha ponían mi nombre, comparten mis publicaciones cuando ando pidiendo ayuda como ayer y siempre ha habido este acompañamiento, ¿no? Fíjate que cuando les hablaba hace unos momentos sobre la interseccionalidad, las compañeras trans que han sido muy invisibilizadas y si son racializadas peor. En algún momento hice una publicación, una corrección sobre Marcela Lagarde, que yo desconocía, reconozco que no desconocía algunas situaciones que ella ha manifestado y me parecieron injustas, ¿no? Y pues de mi parte, hasta donde es mi criterio, siempre trato de estar del lado de la justicia, más bien siempre estoy del lado de la justicia, ¿no? Entonces, en algún momento yo hablé sobre las compañeras trans y de alguna manera me puse de su lado, porque imagínate, todo el tiempo estamos hablando con eso, hay más sobrevivientes como la compañera Sandra Montiel, que también fue atacada con ácido por ser servidora sexual, ¿no? Entonces, en ese momento, fíjate que fui muy atacada por compañeras. Y para mí fue muy triste porque las publicaciones eran: un hombre vestido de mujer te ha acompañado en estos años, siento yo, condicionándome un poco el apoyo o el acompañamiento, que yo siempre voy a estar agradecida con esto, pero yo decía, güey, pero ¿por qué pelearnos entre mujeres? Porque las mujeres trans son mujeres, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? Algo que estoy totalmente convencida es que somos bien pinches poderosas, pero tanto que nos quieren ver divididas, ¿no? Desde que vemos las telenovelas estas, la mujer bonita es la güerita, la delgadita, la de ojos claros, y las mujeres morenas o que tenemos otros rasgos más como yo mixteca, otras zapotecas, etcétera, pues son más feas, ¿no? O son feas, ¿no? Como Yalitza, a mí se me hace una chava muy guapa, ¿no? Pero desde ahí comenzamos a estar divididas y yo creo que nosotras no somos competencia, cada quien tiene una individualidad, una belleza única, auténtica, y que al final creo que lo que nos falta un poco, siento yo, es sentir o vivir el feminismo con más humanismo, porque a veces perdemos de vista que somos seres humanos, güey, ¿no? Y en algún momento también leía a Yasna Yelena que hablaba acerca de cómo vivimos el feminismo, ¿no? Creo que a veces poco nos ponemos a pensar qué es ser feminista y cómo se vive. Creo que se ha popularizado o no se ha descentralizado el feminismo urbano, pero ¿cuándo nos hemos puesto a pensar cómo vive su feminismo una mujer en la Sierra Mije? ¿Cómo vive su feminismo una mujer de Chihuahua, ¿no? Claro que Yasna Yelena tiene razón, lo vives de acuerdo al territorio porque el propio territorio te ofrece otros contextos sociales, ¿no? Sí. Acá me gustaría hacer énfasis un poco porque no había visto a mi paisana, a Natalia, ella también es activista, pero al igual que seguramente la mayoría de las que estamos presentes, pues ha sido víctima de un poder judicial que le acaba de liberar a su agresor. Ella es víctima de transfeminicidio, un término que, legisladores, ¿cómo les cuesta entenderlo, no? Pero es un transfeminicidio del que ella sobrevivió y que el hecho de que ella esté con nosotras presente no quiere decir que es menos víctima. Y yo creo que eso lo tenemos que entender y que tenemos que aprender, agarradas del humanismo, pienso yo, ser más empáticas, ¿no? Probablemente no vamos, la mayoría que no ha sufrido a lo mejor una violencia extrema como un feminicidio, un transfeminicidio, no va a entender todo a lo que nos enfrentamos con un poder judicial, insisto, tan inoperante, pero que se vale, ¿no? Y lo que decía hace unos momentos, estos espacios para eso son. Natalia es una chica muy valiente que admiro, que en algún momento preciso, Marcela Lagarde nada más nos hizo pelear, ¿no? pero que la conocí precisamente por esa publicación, ¿no?
no podemos seguir violentando a las mujeres, y ser sororas, ser empáticas y ser solidarias no nos hace menos feministas con un grupo y que con otro, ¿no? Yo creo que es precisamente eso, cada quien vive un feminismo de acuerdo a las necesidades o a las situaciones que estamos viviendo en nuestros contextos, y que sobre todo no podemos estar divididas a estas alturas, ¿no? Tenemos a una mujer presidenta, ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres que ahorita no viven, y que precisamente cómo vamos a reivindicar esa lucha, no solamente por haber postulado una presidenta, sino entre nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar saliendo de acá, o cómo estamos pensando probablemente cuando llegamos al evento y estamos viendo, ay, mira cómo viene vestida? Desde ahí estamos divididas, compañeras, y yo creo que con eso tenemos que comenzar a romper. Muchas gracias. Y gracias por lo que dices. Gracias por esto que comentas, porque claro, pensaba yo, sí, güey, claro, las mujeres son mujeres, pero claro, es que hay espacios donde, es que creo que yo estoy como tan del otro lado, donde, güey, ¿cómo puede haber banda que considere que las mujeres trans no son mujeres? O que no son todos los derechos para todas las personas y para todas las identidades ya, ¿no? Y que ni un paso atrás. Pero creo, gracias, y sobre todo tú como persona cisgénero, o sea, que lo digas es algo súper potente. Tú como mujer aliada, que lo digas es algo súper potente. Y que te hermanes con la lucha de las mujeres trans es algo que es muy destacable. Muchas gracias por eso. Gracias. Justicia para todas. Carol. Dígame. Carol, querida. Oli, bebé. La que ya estaba, ¿no? O sea, la de cómo te relacionas tú con el feminismo y cómo el feminismo se relaciona con tu activismo, con tu periodismo del día a día. Y cómo... No, eso. Es que no, si no yo me sigo y ya empiezo a platicar yo. Y cómo, ajá, ¿y cuál? Sí. ¿Cómo haces las enchiladas verdes o rojos? Sí. Siempre con crema. Bueno, ¿cómo me relaciono yo con el feminismo? Creo que es un proceso que para mí ha sido muy confrontativo conmigo misma. El feminismo, entenderlo o declararme si estoy o no estoy dentro de, ha sido algo en el que todavía no tomo una postura clara, y que es algo que siempre me gusta como precisar. Está bien que no tengamos posturas claras a veces, como que yo, que estoy construida en una generación, soy generación X, entonces me dijeron un montón de cosas que he tenido que ir desaprendiendo sobre la marcha, y desaprender es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas que tenían que ser es como, tú tienes una postura firme, y si no, eres tibia, y si eres tibia está mal, entonces, güey, tengo que tener una postura firme. Entonces, ahora estoy como más suelta en eso, me siento mucho más ligera, decir, a ver, no tengo una postura todavía, estoy trabajando en entender con qué me identifico más, qué es lo que quiero luchar, hacia dónde quiero llevar o encaminar la voz que pueda yo posicionar en otros espacios, en el periodismo, en dónde me siento en las mesas, que a mucha gente le causa, por ejemplo, mucho conflicto verme en una mesa como latino, con tanto señor blanco, con apellido compuesto. Es como, no, güey, ahí es donde debo de estar. Para mí es importante estar ahí, porque es justo una visión, por eso me puse H. Solís, para que se vea igual que Silva Gerson. Es importante que estemos ocupando esos espacios justo porque su contexto es diferente al mío, y porque se siguen hablando en esa cajita de resonancia en donde se dicen las cosas con puras esdrújulas entre ellos, y nadie de las demás gente entendemos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante. ¿Y cómo llevo el feminismo ahí siendo esta persona que justo lo hablábamos? Es como, ¿cómo justificas que estés en un foro lésbico cuando no lo eres? Es como, porque soy una mujer que no se ciña a estos constructos de cómo debe verse, ¿no? El hecho de que esté sentada en esa mesa con este tipo de pantalones que son muy visibles, o con un pants, o con unos tenis, o con una playera distinta a la que ellos usan, es importante, y eso también es diversidad. O sea, también ese es una especie, estoy haciendo la comilla porque es un feminismo que estoy hablándolo desde un espacio que no es que sea precisamente llegar y decir, soy feminista y te voy a decir estas cosas. No, lo estoy diciendo con lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, ha sido un proceso de deconstruirme mucho, de leer muchas cosas que no había entendido. ¿Por qué por ejemplo, ¿por qué soy Salvadora Blanca? Pues porque, güey, rescato perros y siento que si no los rescato yo, nadie los va a rescatar. No mames, morra, hay un chingo de gente haciendo cosas mejores que tú. Pero entonces trabajo en, eso tiene que ver con un feminismo que leí al principio. Yo tengo que salvar, yo tengo que hacer esta revolución, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Si no me activo yo, ¿quién entonces? Güey,
dale bien pinche suave, pero es un proceso porque tienes que entender que lo que tú creías que estaba bien no necesariamente está funcionando. No es que esté bien o mal, pero no está funcionando. Entonces, no logro definirme, entiendo lo que sabes que claro, hay una lucha de mujeres blancas que gracias a esa lucha se lograron algunos derechos, ahora hay que seguir extendiendo esto para que todos los territorios y en todos los contextos distintos sepamos qué es lo que quieres, cómo te ayudo, que creo que esa para mí ha sido la clave de ir entendiendo mis luchas, cómo te ayudo, qué es lo que tú, persona a la que según yo estoy defendiendo, necesitas. En mi contexto, tal vez necesitas esto, pero es lo que yo creo en mi contexto. Y lo voy a poner muy claro, muy corto con un ejemplo. Una organización que hace casas para personas en situaciones marginales, en condiciones de pobreza, y entonces ellos van y hacen casas, ¿no? Juntan a la comunidad y todos les construyen casas. Y entonces me preguntaron, ¿pero y qué les decimos a quienes no quieren que les construyamos una casa? Y yo, güey, pues no le construyes una casa. ¿Qué necesitan? A lo mejor esa persona a quien tú vas y le construyes una casa, lo que necesita nada más es que le lleves agua, güey. En su casa están a toda madre. Que tu concepto de casa chida tenga que ver con una casa minimalista con puro cemento, no significa que su concepto de casa chida sea igual. ¿Qué necesitas? Entonces, como que esa es la lucha que hago ahora, preguntar, ¿cómo te ayudo? En tu lucha, ¿qué necesitas? ¿Yo puedo ayudar o no puedo ayudar? Y también decir, ok, esa lucha, la neta, no puedo ayudar, güey, porque nada de lo que hago sirve. Me quito. A veces ayuda un chingo que no estorbes, ¿no? Entonces, creo que esos procesos son procesos bien personales, que cada una, dependiendo de nuestros contextos, tendríamos que ir encontrando qué quiero, hacia dónde voy y cómo ayudo a quienes quiero ayudar, ¿no? Wow. Ese es el efecto que causó. No, qué interesante, porque creo que en distintos grados, en diferentes comentarios de los que ustedes han mencionado, surge como una urgencia de soltar al movimiento feminista y empezarlo a bajar a nuestras identidades, a nuestros territorios, a nuestras urgencias, desde las vivencias personales y las de quienes tenemos al lado, y hermanarnos desde ahí, y no desde una constructura hegemónica que la hay en todos lados, ¿no? En la política partidista, en los tribunales, en estructuras ideológicas, en tribus urbanas, ¿no? O sea, hay un movimiento hegemónico y además un movimiento asistencialista del yo tengo que ir a liberar a esas mujeres, ¿no? Yo tengo que ir a hablar por las mujeres indígenas, yo tengo que ir a hablar por las mujeres negras, yo tengo que ir a hablar por las mujeres que son víctimas en el Islam. Y es como, aguanta, ¿pero tú ya hablaste con ellas? ¿O tú eres ella? ¿No? ¿Sabes lo que necesitan? Y es un poco lo que tú estás diciendo, como el, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Es la responsabilidad compartida, la sensación de urgencia, de inoperancia, de lo quiero hacer yo, pero que eso no implica hablar por las demás, ¿no? Y que ahí hay de pronto una urgencia de hablar de feminismos, ¿no? Como decías tú al principio, como de pronto siento que ya no sé en qué secta estoy, ¿no? Creo que hay un llamado ahí. Y bueno, ya les pregunté un poquito sobre el activismo, ya les pregunté sobre cómo se relacionan con el feminismo, y solamente en 3 palabras, o sea... Tres. Es que quiero preguntarles esto, o sea, para ustedes, ¿qué es la justicia? No mames, también, güey. Pinche concepto bien elevado. En 3 palabras. De 2 sílabas cada palabra, pero güey. no como no como una reflexión. Sí. O sea, es que, ¿sabes? O sea, para mí es un sofoco, es una urgencia, es un pendiente, es un fracaso, es una farsa, ¿qué es para ustedes la justicia? Y elección por voto popular de jueces, ¿sí o no? Yo en los 18 años que llevo en el sistema de justicia penal, durante muchos años dudé en si había Estado de Derecho o no. Creo que en el México que hoy estamos no hay Estado de Derecho. Y no es una posición política, ¿eh? No creo que tenga nada que ver con los últimos 6 años, ni con los siguientes 6 años. Tiene que ver con el deterioro absoluto que hay en el sistema de justicia, que desafortunadamente nos va a tomar años reconstruir.
Entonces, hoy sí digo, no hay Estado de Derecho en México. O sea, ahí están las cifras. No puedes tener 99% de impunidad y decir que hay Estado de Derecho en un país. No puedes tener 74% de los delitos, perdón, 94% de los delitos que no se solucionan, se archivan las carpetas y decir que hay justicia. No es un tema político. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, creo que urge una reforma judicial en este país, pero creo que es un peligro, y lo hemos visto en otros países, el que haya un voto popular para jueces. ¿Por qué? Porque nuestros derechos humanos dependen de que haya gente apartidista que cuando hay una coyuntura política, porque este país es de coyunturas políticas, digan no. Y hoy los derechos humanos que tenemos dependen de la independencia política de la Suprema Corte y de la independencia de los jueces. Y en el momento que un juez es puesto por un partido político, esa persona tiene una deuda con ese partido político. Muchísimas gracias. Cristian Niño Rivera. No sé si sirva con Elena. ¿Cuál? Igual. ¿Con esta? La misma pregunta en 3 palabras o 2 frases. ¿Qué es para ti la justicia y elección? Digo, la pregunta no es reforma, sino voto. Bueno, es que ¿qué se entiende por justicia, no? ¿Justicia social o justicia penal? Yo creo que la justicia social nos las damos nosotras mismas cuando nos sentamos en Reforma o vamos frente a Palacio o tomamos un medio de comunicación y decimos, a mí me pasó esto, y te escuchan. Y cuando nos escuchan empieza la justicia. Más allá que cuando te escuchen, cuando entienden tu problema, ¿no? Cuando existe esta solidaridad. Justicia penal yo no la conozco. O sea, llevo 5 años casi tratando de buscar justicia y México es el país de los amparos, ¿no? Y me frustra mucho esta situación porque de pronto dirán, otra vez la saxofonista, imagínense si los tengo hasta la madre, imagínense yo vivir cada día de mi vida con esta situación. No estoy muy segura si el voto popular, lo que no me he informado, no estoy empapada suficientemente de la reforma al Poder Judicial. Lo que sí les puedo decir es que aproximadamente el 98-97% de los casos que tenemos nosotras en la vida común son del fuero común. Entonces, yo creo que hace muchísima falta en inversión de las fiscalías, porque el Poder Judicial es amplio, no solamente son los jueces magistrados, pero no solamente en infraestructura, sino en la estructura, en cómo se va a juzgar, cómo van a integrar las carpetas, que ya Saskia, que está más empapada de esto, los MPs hacen cada pendejada. Asquerosidad. Y no hay capacitación, no hay perspectiva de género, y los que conoces se hacen güeyes y güeyas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido esta reforma judicial sí contempla a los poderes judiciales de cada entidad. Para mí esa es la pregunta, ¿no? Porque pues nosotras no tenemos justicia, y claro que sí interviene o necesitamos del federal en algún momento cuando interponemos recursos de amparo y cuando los propios agresores interponen recursos de amparo, porque un juez federal liberó al agresor de la compañera Nat, ¿no? Entonces, no estoy muy segura si sería por voto popular en estas elecciones, pues inclusive a unos de mis agresores lo hicieron senador, imagínense. Entonces, yo no estaría muy segura. Sin embargo, estoy muy, muy consciente y firme en que sí necesitamos un cambio en el Poder Judicial, pero tanto en el federal como en cada entidad federativa, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Sí se oye, ¿verdad? Porque le pegué y se oyó. Justicia, creo que coincido con Malena, tendríamos que ver qué entendemos por justicia, y me parece muy complicado porque lo que es justo para mí, muy probablemente no sea justo para otra persona, ¿no? Entonces, la justicia sería un anhelo, pero habríamos que bajar el concepto a qué es justicia. Por eso hay leyes que no siempre son justas. La ley no es justa, la ley es la ley y es distinto, ¿no? Entonces, no hay una respuesta como muy clara. ¿Voto no, porque todas las elecciones implican campañas y todas las campañas implican dinero, y todo lo que implica dinero en este país implica narco. Es todo lo que voy a decir. Háganle como quieran.
Muchísimas gracias. Y a mí nadie me lo preguntó, pero yo creo que no debemos de elegir a jueces y ¿Tú qué magistrados. piensas? ¿Yo qué pienso? Yo pienso que es súper peligroso, como dice Saskia. Siento que esto es algo que nos compete a todas las personas. O sea, pareciera que está pasando como en otro planeta. Y esto nos está pasando a todes. La justicia es algo que nos debe de importar a todas las personas, a todas las familias, a todas las identidades. Tengas hijos o no tengas hijos, te cases o no te cases, nos importa. Y creo que los políticos prometen cosas. Un juez no nos puede prometer sentencias, porque si lo hace está en campaña, ¿sabes? Claro. O sea, Nos tiene que prometer certeza jurídica. claro. Y yo creo que hacia allá hay que caminar, pero no hacia hacer de jueces políticos. Se llama populismo penal. Exacto, muchas gracias. De nada, bebé. No tenía ese que sé concepto. palabras. Gracias, muchas gracias. Vámonos. Gracias. ¡Qué bárbaras todas! No, bueno. 8 minutos, mi reina. Yo feliz me quedo aquí otras 3 horas, de verdad. Qué bárbaras, y cada una con su perspectiva y sus experiencias y pues su activismo, ¿no? O sea, de verdad no saben cómo yo valoro a estas mujeres, porque es bien difícil ir al frente del pelotón, ¿no? Porque vas abriendo camino. Y yo valoro mucho el trabajo de todas ellas, porque cada una pues pone mucho empeño y se arriesga a muchas cosas, ¿no? El hate, no saben de verdad qué doloroso es, porque no lo entendemos. Bueno, al menos yo cuando me ha tocado, yo no lo entiendo, ¿no? Y más cuando justo viene de compañeras, ¿no? Que dices, pero son mujeres de la diversidad, pero, ¿sabes? Dices, te sientes como traicionada, y aparte... Bueno, yo en mi caso sentí que es que no están entendiendo, ¿no? O sea, que todas vamos para allá, o sea, que ahorita es tiempo de empujar el mismo barco, y ya llegando allá ya vemos si a ti te gusta la pizza y a ti el sushi y a ti las enchiladas, ¿no? Pero ahorita creo que no es tiempo de separarnos ni de estar buscándole defectos a las personas que están poniendo tanto empeño y que están dedicando su vida, ¿no? Y que están poniendo en riesgo su integridad para darnos derechos a todas y a todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicas, y les damos el reconocimiento. Muchas gracias. Aunque ustedes ya tienen el poder, la verdad. Sí. 8 minutos. Oigan, la última cosa que les quiero decir en 8 minutos es que apoyemos proyectos como el Ella Festival, porque hay un montón de otros que están ocurriendo, que están bien chingones, que están en unos lugares fascinantes y todo, y casualmente... Pues hay un poder vato bien fuerte, y en ese poder vato están las marcas, y en ese poder vato están pues los patrocinios, y yo creo que los esfuerzos como tienen que superar los años. O sea, tenemos que ver un Ella México 2030, y tiene que ser un movimiento cada vez más grande, y no es mala onda. O sea, yo he visto a la Bea de verdad romperse la cabeza por hacer este proyecto más chingón, más grande, que llegue a más gente, que se democratice, que sea más al alcance de los bolsillos. Apoyémoslo. Yo les juro que entre más crezca, más lejos llegará, y a más espacios va a llegar, y neta la va a seguir rompiendo. Felicidades, Bea, de verdad. Gracias. Gracias.